Saludos, sean bienvenidos a este espacio donde tendremos la oportunidad de hablar sobre la fundamentación ontológica y epistemológica de la investigación cuantitativa. Los participantes de este grupo son Nori Graciela Morlet Castillo y quien los va a acompañar a través del video Marco Julio Bareño Angulo. Bueno, empezamos. Empezamos por hablar de la ontología. Luego vamos a hablar sobre la epistemología y por último sobre su fundamentación. Dentro de la ontología nos encontramos con que las definiciones apuntan con que es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, es decir, de lo que existe. En el campo de la inteligencia artificial, lo que existe es aquello que puede ser representado. Hay varias definiciones. Tomaremos las dos más populares. Entre ellas, la primera establece que la ontología es una especificación explícita de una conceptualización, es decir, proporciona una estructura y contenidos de forma explícita que codifica las reglas implícitas de una parte de la realidad independientemente del fin y del dominio de la aplicación en el que se usarán o reutilizarán sus definiciones. La segunda definición nos habla del vocabulario de un área mediante un conjunto de términos básicos y relaciones entre dichos términos, así como las reglas que combinan términos y relaciones que amplían las definiciones dadas en el vocabulario. Dentro de la ontología existieron y existen muchos exponentes, pero los principales y los que más llamaron la atención por sus definiciones y sus conceptos y su forma de pensar fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger y Nikolai Hartmann. Según Husserl, la ontología es la ciencia de las esencias, que puede ser formal o material. La primera se dedica a las esencias formales, es decir, a las propiedades de todas las esencias. Las ontologías materiales tratan las esencias materiales y se restringen según los modos de sus objetos. Por tanto, son llamadas también ontologías regionales. Obviamente, la ontología formal abarca todas las materiales e incluso las del ser. Heidegger, quien estudiaba con Husserl en su inicio, retoma la pregunta por el ser presente en la metafísica aristotélica, realizando una crítica a la ontología de la tradición como ontología, intentando acercarse al ser por medio del ente que existe, el ser ahí, el cual podría entenderse como el ser humano. Hartmann, partiendo de una crítica de la noción de ontología como metafísica y con ella de toda la escolástica, afirma que la ontología es en realidad la crítica que permite describir los fines de la metafísica y que contenidos pueden ser considerados racionales o inteligibles. La ontología también pasó por varios cambios debido a los distintos puntos de vista que había sobre ella, y estos puntos de vista se vieron marcadamente a través de los cambios de época. Por eso la ontología podemos definirla en 4 grandes grupos: la ontología griega, la ontología medieval, la ontología moderna y la ontología contemporánea. La ontología griega juzgaba al ser como una composición de cuerpo y alma, y de cada una de estas partes los distintos filósofos griegos plantearon distintas hipótesis. Se destacaron la definición de Platón, que decía que las ideas eran verdadero ser y que lo material era solo la cárcel de estas. La ontología medieval consideraba al ser como Dios, que era el ser supremo de toda la creación y a quien el hombre debe fidelidad y obediencia. En esta época se destacaron San Agustín con el realismo y Santo Tomás con el normalismo. La ontología moderna se destaca por la influencia que tuvo en ella la ciencia y los conocimientos empíricos. La metafísica será tratada después de la razón y no será tan importante el que es el ser, sino más bien cuál es la idea del ser. Dentro de esta, el exponente más importante fue Immanuel Kant con sus ideas acerca del ser libre. La ontología contemporánea habrá casi desaparecido
Después se considera que la metafísica, por tratar asuntos que son trascendentes y subjetivos, no se puede estudiar y saber cuál es su esencia en verdad. Sin embargo, se destacan autores como Heidegger, Nietzsche y Zubiri, cada cual tratando de ver el ser como parte del racionalismo humano y como ser existente que posee una razón para existir, así sea solo ser arrojado al mundo para posteriormente morir. Seguimos con la epistemología. La epistemología, que significa ciencia del conocimiento, es el estudio científico que trata de los problemas relacionados con las creencias y conocimientos, su naturaleza y sus limitaciones, y es una palabra que viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Por grandes rasgos, la epistemología estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del conocimiento. También dentro de la epistemología surgieron sus principales exponentes, como Platón en sus inicios, donde planteó las primeras ideas sobre la epistemología, que dieron origen, mejor dicho, a la epistemología, Karl Popper y Jean Piaget. La epistemología, como dije anteriormente, surge con Platón, donde se opina, o se oponía, mejor dicho, a la creencia u opinión al conocimiento. La creencia es un punto de vista subjetivo y el conocimiento es la creencia verdadera y justificada. La teoría de Platón dice que el conocimiento es el conjunto de todas las informaciones que describe y explica el mundo natural y social que nos rodea. Por otro lado, un ejemplo de la diversidad teórica existente en las ideas de epistemología en la actualidad la constituyen las concepciones de Karl Popper y Jean Piaget. Para Popper, el estudio de la epistemología viene definido por 3 notas: por el interés acerca de la validez del conocimiento, por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento, es decir, la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo. La epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, la justificación. Y por último y tercer punto, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico. Sin embargo, para Piaget la epistemología se caracteriza por principios opuestos a los de Popper, ya que a la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso a ese conocimiento, que sea válido o no. Ahora pasamos a lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende decir entre ciertas alternativas usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas de campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico o matemático, ya sea lineal, exponencial o similar a esto. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema. También surgieron principales exponentes sobre la investigación cuantitativa y que escribieron sobre esta. Podemos hablar de Taylor y Vaughan en 1987, donde estos hacen un énfasis en la confiabilidad y reproducibilidad de la investigación. Se encamina hacia la búsqueda de la exactitud, observa muchos casos y se generaliza. Seguidamente a esto, Tapia en el 2000 dice que la investigación cuantitativa objetiva trata de describir y explicar las características externas generales. Y por último, Fernández y Díaz del 2002 establecen que es un método científico, recolecta y analiza datos cuantitativos de variables, utiliza test de hipótesis, permite cuantificar la relevancia de un fenómeno midiendo la disminución relativa o absoluta del mismo. Hay unas características que la definen y la marcan y la diferencian de la investigación cualitativa. Algunas de las características más resaltantes son que su naturaleza es descriptiva. Por otro lado, permite al investigador predecir el comportamiento del consumidor. Esta es una de sus virtudes, ya que al ser todo cuantificable, al ser todo medio, todo exacto, se pueden predecir comportamientos, se pueden predecir y establecer tendencias.
Aparte de esto, los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. Analiza la realidad social descomponiéndola en variables, es particularista. Asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través del tiempo. Asume una postura objetiva separando su postura con respecto a los participantes. Y basada en inducción probabilística del positivismo lógico. Bueno, las características siguen y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a seguir hacia lo que nos interesa, que es el paradigma de la investigación cuantitativa. El paradigma de la investigación cuantitativa, nos vamos a los fundamentos. Los fundamentos epistemológicos de la investigación cuantitativa dice que el paradigma cuantitativo se encuentra en el empirismo y realismo, especialmente las escuelas del realismo científico y crítico. Estas escuelas afirman la existencia de cosas reales independientes de la conciencia. Sin embargo, el objeto percibido no es una reproducción de la realidad, pues el conocimiento hace una combinación de la percepción y el pensamiento. El empirismo es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia, con la cual se opone al realismo, por el cual el conocimiento proviene en gran medida para el empirismo radical. De manera semejante, el racionalismo se distingue en tres tipos de empirismo: psicológico, donde el conocimiento se origina totalmente en la experiencia; noceológico, que sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia; y el empirismo metafísico, donde no hay otra realidad que aquella que viene de la experiencia. Por otro lado, el realismo. El término realista fue utilizado por primera vez para designar la posición de ideas generales o universales. En el realismo se distinguen varios tipos: el realismo metafísico, donde tiene existencia real independiente de pensar o no; el realismo noceológico, que afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de la conciencia, que la conciencia imponga sus propias categorías a la realidad. Dentro de este realismo noceológico surgen ramificaciones, donde está el realismo ingenuo, donde el conocimiento es una reproducción exacta de la realidad; el crítico, donde no podemos aceptar sin criticar el conocimiento dado, debemos someterlo a un examen tal conocimiento acerca de este tipo de realismo al racionalismo; y el realismo científico, donde la ciencia la proporciona el mejor conocimiento de la realidad. En la razón y la experiencia se necesitan para conocer la verdad. Bueno, después de estudiar todo esto, llegamos a nuestras conclusiones, donde se puede indicar que la ontología es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, de lo que existe, del ser. Estudia el ser en general en cuanto a lo que es y cómo, porque existe y se mueve. Esto nos obliga a entender que abordar la realidad no es cosa simple. Las realidades sociales son complejos entramados de relaciones existentes entre sus actores. Ontológicamente abordamos realidades relativas debido a los diversos intereses, temores, habilidades, potencialidades, posturas políticas y religiones, modos de vida y carencias de dichos actores. Además, implica que debe haber una significativa carga axiológica y postura ética que debe ser guiada por el respeto de sus opiniones, sus temores, y también valor como la solidaridad, la participación, la inclusión y sobre todo la reivindicación de la dignidad del ser humano. Por otra parte, la epistemología es el modo de conocer la realidad y las condiciones bajo las cuales los hechos y los objetos pueden convertirse en conocimiento. Entonces, quienes consideran que la realidad es realista asumen una epistemología objetiva, pero quienes consideran que la realidad es relativa asumen la epistemología subjetiva. En cuanto al paradigma cuantitativo, se puede decir, de acuerdo a lo planteado, que lo importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado de distorsiones e información que pueda generar los sujetos de su propia óptica o subjetividad. Esto permitirá establecer leyes generales de la conducta humana a partir de la producción de generalizaciones empíricas. Bueno, esto fue todo. Espero que haya sido de su gusto y de su provecho este video. Muchas gracias.